Repaso del segundo módulo que en su temática tiene que ver con la antropología filosófica y la filosofía de la religión. Es decir, la antropología filosófica que estudia todo lo que tiene que ver con el ser humano desde una perspectiva filosófica. ¿Quién es el hombre? ¿A dónde va? ¿Qué es lo que quiere? ¿Cuáles son sus anhelos? ¿El sentido de la vida? Y demás. Bien, el primer tema que ustedes vieron a lo largo del curso fue tratar de comprender al ser humano como un equilibrio entre su naturaleza animal y su naturaleza divina, hablando simbólicamente. Es decir, referimos en el curso como el hombre como un ser bifronte. ¿Qué significa esto? El hombre que tiene dos rostros, dos caras, dos naturalezas. Primero el animal, que hace referencia a que todo ser humano, por el hecho de serlo, tiene instintos, tiene pasiones, tiene perversiones. Es decir, es lo que nos hace ser, como dice Nietzsche, humanos, demasiado humanos. Mientras el otro rostro, que es el rostro divino, hace referencia de manera simbólica a todo lo contrario, a los afectos, a las emociones, a las pasiones. Tiene que ver con la inteligencia, tiene que ver con el uso de la lógica, tiene que ver con la cuestión de la creatividad, con la cuestión del pensamiento. Es decir, el ser humano visto desde esta perspectiva, todo lo que tiene que ver con la cuestión natural refiere a los afectos y los sentimientos, mientras que el rostro divino tiene que ver con la inteligencia y el pensamiento. Somos un equilibrio, es decir, no podemos dejar de sentir, de emocionarnos, pero tampoco podemos dejar de pensar, de razonar. Somos un equilibrio, no somos una máquina pensante, sin afectos, sin emociones, pero tampoco significaría esto que fuéramos únicamente emoción y pasión sin un mínimo de racionalidad, de pensamiento y de creación, ¿no? Entonces, el ser humano, en este sentido, su condición humana es ser un ser bifronte, es un ser finito, es un ser que tarde que temprano va a morir, pero que sin embargo trasciende en lo que hace. Bien, ¿y qué es fundamental para este proceso de homonización? Es decir, nosotros hemos evolucionado como seres humanos y quien nos ayuda mucho es la cultura. Es decir, la cultura es lo que hace que el ser humano se distinga de los animales, ¿no? Es decir, nosotros como seres humanos en la cultura, por medio del lenguaje, por medio de las tradiciones, por medio de la educación, de la ciencia, vamos buscando dar sentido a lo que nos rodea, vamos tratando de comprender y explicar el mundo, de tal manera que si bien es cierto que la cultura, digámoslo, lo podemos definir como todo aquello que da o que ha creado el ser humano para dar sentido, al mismo tiempo la cultura y la sociedad es lo que ayuda bastante a dos elementos que humanizan al ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano realiza su proyecto de vida no en abstracto, sino en un contexto determinado, en un contexto social, político, económico, donde ahí es donde nosotros vamos madurando, creciendo y criticando de alguna manera la moral, la ética, ciertas maneras de vida que van dando identidad a nuestro ser. Por eso es que no todos somos iguales, que depende mucho nuestro contexto en el cual vivimos. De tal manera que, como dice Juan Antonio Estrada, los dos elementos que humanizan al ser humano es la sociedad y la cultura porque somos animales incompletos. Es decir, nos vamos completando en la medida en que nosotros vamos adquiriendo nuevos conocimientos, nuevos instrumentos, nuevas herramientas, nuevas habilidades para tratar de enriquecernos como ser humanos en la relación consigo mismo, con los demás, y con la naturaleza. De tal manera que es fundamental en toda antropología filosófica el conocimiento de sí mismo. Conócete a sí mismo, decía Sócrates, ¿no? Interioriza, busca en el interior quién eres, pero fundamental es la relación con los demás. Sin embargo, aquí es muy pertinente el planteamiento de Hobbes. Hobbes decía que el ser humano es lobo del hombre. ¿Por qué decía esto o por qué afirmaba Hobbes esto? Qué complicado para el ser humano la relación con los demás y buscar el bien común, porque el lobo a veces es rapaz, es egocéntrico, es autoritario, busca el poder, busca el éxito a costa de los demás. Es decir, a veces en lugar de buscar la justicia social y el bien común, buscamos el éxito y las mejores oportunidades aplastando al que está a nuestro alrededor.
con ello quería significar Hobbes, que precisamente el hombre es lobo del hombre. Pero también un tema fundamental que vimos a lo largo del curso es que el ser humano es definido como un núcleo de intencionalidades. ¿Qué significa esto? Que el ser humano se puede comprender y entender quién es en todo lo que hace. Es decir, el ser humano plasma en la cultura, plasma en la política, en la sociedad, en el arte, en todas las dimensiones que nos componen como seres humanos, ahí expresamos lo que somos. Esa es la intencionalidad, es decir, es una energía, es una pulsión fuerte que hay en nuestro interior y que se expresa hacia el exterior en nuestros lenguajes. Eso es lo que nos hace ser nosotros. Y existen 3 intencionalidades fundamentales. Vimos lo que es la intencionalidad intelectual. ¿A qué refiere esto? Pues refiere a que precisamente somos seres racionales, pensantes, críticos, analíticos, creativos e innovadores. ¿Dónde se ve? En todo el avance científico, filosófico, social. Pero también tenemos una intencionalidad volitiva que hace referencia a todo aquello que tiene que ver con los valores, con la libertad, y que nosotros lo plasmamos en la relación con los demás, en nuestras acciones cotidianas. Y 3, la intencionalidad afectiva. Es decir, el ser humano no solo es razón, es afecto, es emoción, es pasión, es sentimiento. Y en el arte reflejamos eso. Así como nuestras relaciones interpersonales con los demás, de cariño, de afecto, de ternura. Entonces, somos seres intencionales porque a cada instante expresamos lo que somos. Y así lo deja ver la historia, así lo deja ver el arte, así lo deja ver la ciencia. Ahí puedes identificar lo que somos en esta triada o en estas 3 intencionalidades que acabamos de comentar. Fundamental es también recordar que el ser humano está en un proyecto de vida. No somos definidos, no estamos acabados. Y hay 2 teorías que nos ayudan a entender este tipo de antropología. Tenemos por una parte el determinismo, que afirma que nosotros prácticamente estamos determinados por la cultura, por la sociedad, estamos determinados por una genética, estamos determinados por la manera de pensar de nuestra familia y que no podemos romper esas estructuras, ¿no? Es decir, somos así y así vamos a crecer y así vamos a morir. Esa es la propuesta del determinismo. Entonces surgiría la pregunta, ¿qué sentido tiene vivir bajo esquemas ya determinados, bajo esquemas ya dados, bajo maneras de pensar y de vivir ya fijas como una estructura fuerte? Sin embargo, existe otra teoría contraria, completamente diferente al determinismo, que es el libre albedrío. Es decir, ellos afirman que el hombre es un ser libre, que es libre y es responsable de todas sus decisiones. ¿Qué significa esto? Que nosotros decidimos qué queremos ser. Efectivamente, si bien hay un contexto, si bien hay un horizonte en el cual nosotros vamos creciendo por una moral, por una ética, por una manera de ser, de vivir determinada, el libre albedrío significa que puedes romper esos esquemas y asumir la responsabilidad en lo que quieres ser, en la innovación de tu ser, de tu persona, de tu pensamiento. Eso es lo que apuesta el libre albedrío. Es decir, el libre albedrío pensaría que estamos, digámoslo así, condenados a ser libres, ¿no? Que decidimos a diario lo que queremos ser, y cabría la pregunta, ¿no? Cabría la pregunta, ¿en qué momento dejamos de ser en la existencia? ¿Dejamos de ser en la muerte? ¿En qué momento dejamos de querer ser, de proyectarnos diferentes, ¿no? Entonces, es un tema fundamental dentro del curso, ¿no? Y a esto que nos lleva al planteamiento de la libertad. Es decir, si somos seres libres, ¿qué tipo de libertad vivimos? Hay una libertad exterior o externa que hace referencia precisamente al respeto a las leyes que nos ayudan a vivir en bien común, en justicia, en armonía, de tal manera que son las ausencias de limitaciones físicas, jurídicas o políticas para actuar siempre y cuando nuestras acciones se encuentren dentro de la ley. A eso refiere la libertad externa, es decir, no privarnos de nuestra libertad estando encerrados, encarcelados, secuestrados.
pero también hay una libertad interior, es decir, que aunque estemos obligados a vivir bajo un yugo fuerte, en un reclusorio, en un secuestro, etcétera, somos libres en nuestro pensamiento y en nuestros sentimientos mínimos. Tú puedes imaginar en este momento, pensar cualquier cosa y eres libre, nada te determina, nada te impide pensar e imaginar cosas, ni sentir cosas. Son parte de ti. Y bueno, esto también nos lleva a hablar de la posmodernidad. Recuerden que en la posmodernidad, en la actualidad, pues en el tiempo actual, el símbolo del hombre contemporáneo es Narciso. Hace referencia a este símbolo del dios antiguo, ¿no? Narciso, que enamorado de sí mismo y viéndose al riachuelo, se ahoga de contemplarse a sí mismo. El hombre contemporáneo así es egocéntrico, opta por el placer, por lo económico, por lo material, opta por el relativismo. Su eslogan es: se prohíbe prohibir, haz lo que quieras. Vive sin límite las situaciones de vida, ¿no? La sabiduría corre tras de ti, pero tú corres más rápido que ella. Es decir, el hombre posmoderno lo único que busca es sentir, vivir el momento como si fuera el último de la vida, un carpe diem completamente desaforado, ¿no? Y ante esto surge la pregunta, bueno, ¿y entonces qué sentido tiene la vida? Y la respuesta en el curso es: dos tipos de sentidos. Un sentido de vida trascendente y un sentido de vida inmanente. ¿En qué consiste este último, el inmanente? Consiste en que tú eres súper inteligente, eres dueño de tu vida y puedes trascender en lo que haces, escribir un libro, luchar por la justicia en las comunidades, dejar una herencia cultural, pero sin necesidad de creer en un Dios que te motiva, que te ayuda, que es fundamento para tu existencia. Mientras que el sentido de vida trascendente afirma que Dios es fundamento, es base, es motivación para la vida. Sin embargo, en el sentido trascendente de la vida no significa que Dios hace las cosas por ti. Te acompaña en tu historia, es motivación, pero no significa que Él hace las cosas por ti. Y aquí hacemos referencia al último tema, que es la filosofía de la religión. La filosofía de la religión, que estudia los lenguajes y la racionalidad propia de la religión. Y surgen tres filosofías de la religión: la univocista, la equivocista y la analógica. ¿En qué consiste la univocista? La filosofía de la religión univocista afirma que para conocer a Dios es necesario demostraciones científicas, es necesario argumentaciones racionales, pruebas lógicas. De otra manera, Dios no existiría. Dios sería un tetragrama de 4 letras que no tienen sentido, que no tienen referencia, que no se puede tocar, que no se puede ver, que no se puede ir a tomar una taza de café con Él. Esa es la postura univocista, y ahí tenemos a Descartes, un racionalista que exige pruebas de la existencia de Dios. Existen filósofos llamados, una corriente que se llama el Círculo de Viena, que afirma que Dios no tiene ninguna referencia en el mundo, no se puede tocar, no se puede ver, no se puede verificar, no se puede llevar a un laboratorio. Esa es la postura univocista, que exige demostraciones racionales y empíricas de la existencia de Dios. La equivocista va a decir: ¿qué crees? Que ni el pensamiento ni la razón son suficientes para poder hablar de Dios, porque Dios es mucho más. O sea, como Dios es mucho más que nuestro lenguaje y que nuestro pensamiento, todo lo que digamos de Él nos quedamos cortos. Dios es más. ¿Qué queda? El silencio, la mística, la experiencia, la vivencia, el sentimiento, sentir a Dios, vivir a Dios en tu interior, pero no demostrar, porque toda demostración queda corta para lo que Dios es. ¿Qué dice la analogía, que es la tercera filosofía de la religión? Busca un equilibrio, es decir, efectivamente, a Dios se le vive, se le siente, se le experimenta, porque es una forma de vida, es un estilo de vida. Pero eso no significa que no haya un lenguaje. Hay un lenguaje, aunque muy pobre, pero lo hay. ¿Cuál es ese? El simbólico, el metafórico. Es decir, que todo lo que tiene que ver con la religión son símbolos, son signos que conectan con una divinidad. Entonces, en este sentido, nosotros podemos comprender que la religión es inherente al ser humano, es importante para un tipo de ser humano
que encuentra allí el sentido de la vida, que busca alcanzar la felicidad, la plenitud y la trascendencia. Es decir, un fundamento sólido que inspire a su existencia para llegar a la felicidad. Y bueno, estaríamos cerrando con esto el módulo número 2, que fue un módulo muy largo, donde también se vieron los imaginarios sociales, donde es fundamental que la mujer recupere la voz y que todos contribuyamos a una justicia social a favor de la mujer. Por eso surge el feminismo, como una crítica al patriarcado, como una crítica a estructuras que han excluido al género femenino y que poco a poco van tomando lugar en el ámbito social, pero que todavía hace falta mucho.